encontraba visitando a mi padre junto a mi hijo de 5 años, llegamos y comencé a conversar con él, mi padre se encontraba alegre con la visita y con poder ver a su nieto, aunque su alegría se desvaneció cuando mi hijo sacó 2 muñecos de Transformers, mi padre se quedó en estado catatónico, me dijo que no era nada, solo era la edad, fue extraño que le pasara eso después de ver un par de simples muñecos. Tiempo después regresamos para ayudarle a deshacerse de cosas viejas, hasta mi hijo nos ayudó y él fue el que encontró una libreta y la hojeó con emoción, dijo: mira papá, encontré dibujos de Transformers, yo vi los dibujos y sí se parecían a los personajes, pero estos tenían un aspecto algo más agresivo y grotesco, por pura curiosidad le pregunté a mi padre qué era eso. Él se asustó y preguntó dónde lo había encontrado, le dije que fue mi hijo, mi padre entonces comenzó a contarme la procedencia de esos dibujos, ¿recuerdas que hace mucho una vez fui a trabajar a Estados Unidos? Le dije que sí, me contaste que te asaltaron, pero que aún así cumpliste con tu trabajo. Continuó con su historia. Bueno, en ese tiempo tuve que viajar de una ciudad a otra para realizar unas reparaciones en una fábrica, el problema es que el auto se descompuso en las cercanías de un pueblo y tuve que ir a él, para poder ir a arreglarlo, el problema fue que en el pueblo había mucha gente alarmada porque habían visto caer un objeto del cielo y nadie sabía qué era, debido a un cerco de lo que parecían militares y no dejaban ver qué era. Pensé que era solo un caso de histeria colectiva más, y decidí pasar la noche en un hotel de paso porque ya estaba oscureciendo y las reparaciones del vehículo no tardarían mucho, avisé a mi jefe lo sucedido y me dijo que no había problema. Ya iba a descansar hasta que vi por la ventana de la habitación que varios vehículos militares habían comenzado a cerrar la zona, comencé a sospechar de la situación. Al día siguiente, cuando me dispuse a ver cómo iba todo con el auto, estábamos aislados, los soldados se mostraban preocupados debido a que la noche anterior, por rumores supe que mucha gente desapareció, lo último que supieron de ellos fue que subieron a un vehículo y ya no se supo más de ellos, me quedé pensando que el ejército estuviera ahí era exagerado pues desapariciones así pasan muchas veces y ellos no entran, pero recordé lo del objeto que cayó del cielo el día anterior. Decidí regresar al hotel, mientras veía la televisión escuché un grito horrible que venía desde la calle y vi algo que jamás podré olvidar, vi como un vehículo empezaba a cambiar de forma, separando la carcasa del auto en varias partes, se paraba en 2 patas, le salían una especie de brazos con garras y tenía una cara repugnante, como la de un insecto con 4 ojos y una boca que babeaba, y fue ahí donde vi a un pobre hombre ensartado en una de las manos de esa cosa, mientras lloraba y gritaba del dolor, el pobre hombre se iba degradando hasta que no quedó más que su esqueleto ya que había absorbido toda su materia blanda, cuando terminó, dirigió el esqueleto de ese sujeto a su boca que tenía muchos dientes pequeños pero afilados, los cuales trituraron los restos, después volvió a tomar la forma de un automóvil y avanzó como si fuera un vehículo verdadero, solo dejó la ropa hecha jirones. Quedé impactado ante tal suceso, entonces supe a qué se debían las desapariciones, pasaron los días y más desapariciones sucedieron todas con el mismo patrón, lo último que se sabía de las personas es que subían a un vehículo y no se les volvía a ver, cuando me enteré por rumores que una familia había tratado de huir del lugar y ya no fue vuelta a ver, supe que esto estaba fuera de control, sentí pena por los pobres niños que cayeron en aquella trampa. Esto continuó pasando hasta que el pueblo se fue quedando con poca gente, quienes ya empezaban a buscar cómo salir de aquel lugar, sin embargo, los soldados no permitirán salir a nadie, pero aún así yo y la gente restante del pueblo intentamos escapar, lo curioso fue que cuando llegamos a las afueras del pueblo los soldados ya no bloqueaban la salida, sus vehículos estaban destruidos y solo quedaban unos cuantos, eso fue bastante extraño, hasta que apareció un soldado en estado de pánico, pidiendo que lo sacáramos de ahí y que nos subiéramos a los vehículos, cuando lo interrogamos él nos dijo que varios escuadrones habían sido devorados por los camiones que los transportaban y que otro había sido devorado por un helicóptero, todos pensaron que estaba loco o drogado pero yo le creí después de lo que había visto.
Entonces nos llevó a un sitio donde había varios uniformes de militares perforados y cuerpos aplastados, junto a 4 cadáveres de esas cosas. Uno parecía que llevaba partes de un helicóptero, el otro llevaba partes de un camión tipo militar, había uno que parecía una patrulla de policía y otro parecía tener partes de un auto de color amarillo, todos con ese aspecto horrible. Él nos dijo que esas cosas absorbieron a sus compañeros y que otros murieron aplastados mientras mataban a esas criaturas. Nos contó que la razón por la que cambian de forma. Resultó que el asteroide tenía unos pequeños gusanos de aspecto brillante, varias de esas cosas escaparon y se escondieron en vehículos que utilizaron como caparazón, aparte nos dijo que crecen muy rápido y son muy voraces. Varias de esas personas se espantaron al ver la evidencia y escuchar el relato del soldado. Aún así, cometieron su peor error, subieron a sus vehículos sin saber que ya tenían aquellas larvas. Lo último que vimos de ellos fue cómo eran absorbidos y triturados mientras escuchábamos su sufrimiento. Los pocos sobrevivientes que quedábamos decidimos seguir a pie. Pues ya no faltaba tanto para salir a un sitio seguro, pero uno de esos monstruos que estaba camuflado nos vio y atropelló a los demás y por poco a mí y al soldado. Cambió de forma y empezó a ensartar a los heridos. Parecía que, si no podía atrapar su presa con su disfraz, simplemente los cazaría. Los únicos sobrevivientes fuimos yo y el pobre soldado, porque corrimos. Finalmente logramos salir de ahí. Mientras caminábamos por la carretera, 2 vehículos militares nos interceptaron. Una vez adentro, unos sujetos fuertemente armados nos dijeron que éramos afortunados. Cuando nos preguntaron por los demás, le dijimos que habían muerto. Más que preocuparlos, parece que se calmaron y dijeron, perfecto, ya casi no hay testigos. Eso me dio mala espina, sin embargo no podía hacer nada. Entonces me dijeron, haremos esto por las buenas, díganos cuánto quieren por no hablar de esto. El soldado solo dijo, sáquenme de aquí y llévenme a casa. Yo le dije que pagar el auto que era de mi jefe y que no pude recuperar para poder vivir bien durante la vejez. Ahí interrumpí su historia y le dije que porque no pidió más. Él respondió, tenía miedo de que por pedir demasiado me mataran. Entonces él prosiguió, olvidé decir que cuando ya íbamos en carretera alcancé a escuchar un par de aviones. Nos dijeron que no nos preocupáramos, también nos dijeron que si había un estruendo que lo ignoráramos si queríamos estar a salvo. Debo decir que ya sabía para qué iban esos aviones. Finalmente nos bajaron en la ciudad a la que quería llegar, le hablaron a mi jefe y le dijeron que había sido asaltado en el camino y que me quitaron todo pero que ya estaba ahí para terminar el trabajo. Me dieron el cheque y me dijeron que no dijera nada, pero que, si lo hacía, no iba a haber alguien que me creyera. Después de eso hice las reparaciones y regresé a aquí en cuanto pude. Hice los dibujos porque todavía tenía miedo de ellos y quería recordarlos para advertir a otros, y tener evidencias de ese ataque, pero ellos hicieron algo más inteligente. Esos tipos dieron los modelos para las películas de Transformers, usaron las fotografías de los cuerpos de esas abominaciones para poder crear el diseño de los personajes. Cuando me enteré que se estrenaba esa película decidí verla, pero me enojé. Sabía por qué usaban muchos soldados, porque usaban una ciudad poblada para la batalla final, porque había tipos extraños investigando el caso. Lo peor de todo es cómo usaron la forma de la criatura, que tenía partes de un auto amarillo, para hacer a ese robot que era el favorito de todos. Esa criatura era una abominación y ahora lo hacían ser el bueno. Usaron otros aspectos de esos monstruos para hacer a los villanos, y por lo que supongo lo hicieron varias veces con las siguientes películas para encubrirlo mejor. Si contaba algo, todos creerían que estoy loco o que lo inventé. Si mostraba los dibujos serían tomados como creaciones de un fan. Por eso decidí olvidar esto, y lo recordé cuando vi de nuevo esa libreta. Mi padre terminó su historia, la cual parece que lo dejó agotado. Nos dijo que ya era tarde, entonces tomé a mi hijo y nos despedimos de él. Mi hijo no escuchó el relato, se entretuvo mucho con sus muñecos. Mientras íbamos al auto, pensé que fue bueno que no lo hiciera porque arruinaría una de las cosas que le encanta en este mundo. Decidí no contarle. Cuando me preguntó qué me dijo su abuelo, le dije que su abuelo solo me habló de las cosas que hacía para divertirse cuando era joven y cuando fue a trabajar al extranjero. Aunque seguí pensando en aquello, sobre cómo los Transformers un día existieron y no eran como creíamos.
Tiempo después revisé las noticias, dijeron que se habían reportado muchas desapariciones en carreteras de Estados Unidos, lo último que se sabía de los desaparecidos era que subían a sus vehículos y no se les volvía a ver.